Doctora, buenas tardes. Hoy nos encontramos con la doctora Maricruz Ruiz Jaramillo. Ella es pediatra con adiestramiento en nefrología del Grupo Interinstitucional de Trasplante de Guanajuato. Doctora, de antemano, muchas gracias por su tiempo y por compartir con nosotros sus conocimientos acerca del tema para esta investigación. Doctora, ¿cómo podría usted explicarle a un paciente qué es la enfermedad renal crónica? De inicio habría que explicarle cuáles son las funciones de los riñones. Las personas comúnmente solo imaginan que los riñones sirven para eliminar líquidos, pero cuando empezamos a explicarles que los riñones tienen muchas funciones y que están conectados con muchas partes del organismo que ni se imaginan, como los huesos, el corazón, etc., empiezan a darse cuenta de lo grave que es que los riñones dejen de funcionar. Entonces, el inicio es explicarles lo que hacen los riñones en situación de salud y ya después ir explicando cómo se manifiesta la pérdida de cada una de esas funciones. Brevemente, ¿usted cómo le explicaría a los pacientes cuáles son las funciones o cuál es la función de los riñones? Se empieza explicando por lo que ellos ya saben, que lo más común es la eliminación de toxinas. Continuamos diciendo que en esas conexiones de los riñones con otras partes del organismo está el hueso, el metabolismo del hueso, del calcio y de la vitamina D, dependen de que los riñones sean sanos. Hablamos de las funciones hormonales, de la producción de eritropoyetina, que eso da las indicaciones para que la médula ósea produzca sangre, por eso se explica uno de los primeros datos clínicos que tienen los pacientes con insuficiencia renal, que es la anemia. Casi de manera constante, lo primero que notan los pacientes es palidez antes de que tengan los otros síntomas de intoxicación por la uremia. Entonces hablamos de esa función de producción de eritropoyetina. Hablamos del control de la presión arterial, que es otro de los síntomas, de los datos más bien asintomáticos. Hay muchos pacientes hipertensos que no se dan cuenta hasta que ya las cifras son muy elevadas. Entonces hablamos de que los riñones tienen la función de controlar esa presión arterial. Hablamos de que el control de líquidos es otra de sus funciones. Yo que me dedico a pediatría me he dado cuenta que mucha gente imagina que los niños mientras orinen mucho es que sus riñones están trabajando bien, y la mayoría de las insuficiencias renal crónicas en niños se empiezan manifestando por aumento de la uresis. Son niños que pasan de 5 años y siguen orinándose en la cama, y los papás no acuden a atención médica porque piensan que eso se va a resolver solo, y esa puede ser ya la primera manifestación de insuficiencia renal. Así, de manera general, les explicamos que los riñones tienen muchas funciones y que cuando se van perdiendo afectan a todo el organismo. Okay. Doctora, ¿es la insuficiencia renal hereditaria? ¿Se deben tomar medidas en caso de tener antecedentes familiares? Sí, definitivamente hay muchas causas de insuficiencia renal, pero muchas de ellas, en pediatría específicamente, sí pueden ser hereditarias. De hecho, tenemos la rutina de que cuando un paciente se le diagnostica con insuficiencia renal, estudiamos con escrutinio al resto de la familia, tanto a los hermanos del paciente como incluso a los mismos papás. Ya alguna vez ocurrió que el primer miembro de la familia que se enfermó era un niño, pero al estudiar a sus papás se encontró que su mamá, que era joven, ya tenía también algún grado de nefropatía. En niños las nefropatías están muy asociadas a las malformaciones de vías urinarias, que también suelen ser silenciosas hasta que se complican con infecciones y otras cosas. Entonces sí puede haber muchos casos hereditarios, y sí está obligado que todos los familiares de un paciente diagnosticado con insuficiencia renal se estudien. Okay. ¿Qué factores de riesgo serían los más importantes para desarrollar insuficiencia renal? Además de eso que se menciona, de los antecedentes familiares, en nuestros tiempos un factor de riesgo es la prematurez. Hace muchos años los bebés prematuros morían en los primeros días, las primeras semanas de vida, y ahora con los avances de la neonatología prácticamente todos los prematuros sobreviven, pero quedan con un retraso en el desarrollo de la función renal, y cuando van creciendo, si se agregan agresiones como podría ser episodios de deshidratación,
algunas enfermedades agregadas, algunos medicamentos que como efecto secundario dañan a los riñones, o ingesta de alimentos con alto contenido de sal. Ese tipo de cosas van sumando daño a los riñones y pueden provocar insuficiencia renal a la larga. Otro factor de riesgo más o menos novedoso es el de la obesidad. Desde noviembre del 2016 estamos en emergencia epidemiológica en México. Sabemos que hay una glomerulopatía asociada a obesidad. Hay niños jóvenes que, aunque no tengan diabetes ni hipertensión, el solo hecho de tener obesidad puede provocar glomerulopatía. En nuestro medio pienso que esos serían los principales factores de riesgo. Okay. Doctora, ¿qué impacto tienen la diabetes y la hipertensión en la enfermedad renal? Muchísimo, es un continuo, aunque sí quisiera decir eso. Hace muchos años, cuando me empezaba a dedicar a esto, yo siempre decía que teníamos que combatir esas dos enfermedades para que no hubiera insuficiencia renal. Pero con lo que comentaba hace un momento de la obesidad, en muchos jóvenes que aun cuando todavía no tengan diabetes ni sean hipertensos, la sola obesidad da daño renal que se puede convertir en insuficiencia renal crónica. Y hablando de nuestro estado, que somos un lugar que tradicionalmente hay mucha migración a Estados Unidos en condiciones poco saludables, son personas que viajan durante muchos días en climas más cálidos de lo que estamos acostumbrados en esta región y con poco acceso al agua natural. Esa es otra causa fuerte de nefropatía, y asociado pues a que ya sean obesos se va sumando todo este factor de riesgo y da riesgo de nefropatía, de diabetes, de hipertensión, todo está conectado. Okay. ¿Qué tipo de vida debe llevar un paciente con diabetes o con hipertensión? Es decir, ¿deben seguir una dieta específica? Pues deben llevar un estilo de vida saludable. La verdad es que son muy pocas las restricciones que debería de haber. El problema es que la cultura actual ha hecho que nuestra alimentación sea muy alta en calorías, tanto de origen de carbohidratos como de proteínas, y nuestro estilo de vida sea muy sedentario. Entonces, no debe haber tantas restricciones, debería más bien promoverse el estilo de vida saludable desde etapas tempranas, y si ya se diagnosticó la diabetes, pues hacer lo posible por regresar a ese estilo de vida saludable, no a restricciones, sino a vivir sanamente. ¿Cómo se puede prevenir la patología renal? Pues ya dijimos cuáles son muchos de los factores de riesgo. Cuando trabajamos la prevención en las unidades de primer nivel, insistimos en que se identifique primero a los grupos de alto riesgo. Esos prematuros que decíamos, esos obesos, esos hipertensos, no forzosamente tienen que llegar a insuficiencia renal si en algún momento se interviene cambiando el estilo de vida. Entonces, llevando una alimentación correcta para la edad, el sexo y el tipo de actividad que tiene el paciente, y haciendo actividad física de acuerdo a lo que dicen las guías de la Organización Mundial de la Salud, serían mucho menos de la mitad los casos de insuficiencia renal que tendríamos como hasta ahora. Doctora, ¿cree que hacen falta campañas de prevención de enfermedad renal crónica? ¿Cree que la población es consciente de la importancia de prevenir? Se han estado haciendo esfuerzos, no son suficientes, eso es evidente. Creo que las campañas macro se están haciendo, pero donde falta trabajar más es en el ámbito micro. Las tradiciones familiares de malos hábitos son las que pesan más. Puede haber anuncios en la televisión, puede haber campañas en los centros de salud, pero la educación familiar creo que es lo que más ha faltado para que haya buena prevención. Entonces, programas existen, pero hay que seguir trabajando para llegar al núcleo familiar, que es donde más resultados haría. ¿Cree que los trabajadores del área administrativa de un hospital tengan conciencia de la importancia de prevenir? ¿Y qué se podría hacer por ellos para prevenir la enfermedad renal crónica? Sí se tiene que hacer algo, porque de manera contradictoria, ese personal administrativo que trabaja en los hospitales desafortunadamente tiene poco acceso a las campañas de salud.
aun cuando trabajen en el mismo edificio donde hay muchos médicos, mucho personal de enfermería, sí necesitan de vez en cuando ser evaluados con instrumentos para que se sepa en qué situación está su salud y si se detecta algún factor de riesgo, trabajar con él. Entonces yo estaría muy a favor de que se hagan campañas periódicas para que el personal de salud tenga un estilo de vida saludable. El ritmo de trabajo que se lleva en nuestras instituciones hace que haya mucho sedentarismo, y también está demostrado que aunque las personas terminen su turno y vayan a hacer algún deporte, si durante las 8 horas de trabajo estuvieron sentados todo el tiempo frente a una pantalla de computadora, eso ya es un factor de riesgo para enfermedades crónico-degenerativas, entre las que se encuentran la insuficiencia renal, y eso creo que poca gente lo sabe. Entonces sí urge hacer una campaña con nuestros compañeros del área administrativa. ¿Considera usted que a ese personal administrativo se le podría fomentar realizar algún tipo de actividad física durante sus horas de trabajo? Sí, de hecho hay un proyecto que ojalá algún día se pueda realizar. El Instituto Nacional de Salud Pública tiene ya esquemas establecidos para personas que trabajan en oficina para hacer periodos de 1 hora de sedentarismo e interrumpirlos para hacer alguna actividad física. Eso a nivel nacional. A nivel local, la Comisión Municipal del Deporte, de manera gratuita, ha distribuido a todas las instituciones carteles donde ponen rutinas muy sencillas de movimientos de cabeza, de extremidades, ejercicios sentados o de pie, muy sencillos, que se pueden intercalar en la jornada de trabajo y se pueden hacer rutinas diferentes para cada día de la semana, para que no se vuelva algo tedioso. Entonces, sí hay estrategias e instrumentos que se podrían implementar fácilmente en el personal administrativo. Okay, doctora, le agradezco mucho su entrevista y sus aportaciones para esta investigación. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por el interés.